Cuando vamos a evaluar las familias, tenemos que pensar en cuál es su respuesta frente a la enfermedad. Para ello, podemos considerar 5 claves o las 5 Cs que tenemos que tener en cuenta. La primera es la construcción. ¿Qué significa la construcción? La construcción es cómo está conformada esta familia, cuáles son sus sistemas, sus subsistemas y cómo interactúan. Si hablamos en términos de funcionalidad o disfuncionalidad, dentro de esa construcción, cómo están llevando a cabo su tarea, si están alcanzándola o si por el contrario la meta o la propuesta fijada no se puede desarrollar. Entonces, al mirar a la enfermedad comportándose con la familia o la familia comportándose con la enfermedad, tenemos que ver cómo estos sistemas y subsistemas interactúan frente a ella. Ejemplo, no es lo mismo aquella madre cabeza de familia que en un momento dado es incapacitada y cuyas actividades y demás responsabilidades no pueden ser suplidas por otras, así dentro del mismo sistema familiar es el menor del grupo el que en un momento dado se encuentra enfermo. Son 2 miembros del mismo sistema, pero debido a la construcción y a cómo esté establecido, la respuesta será diferente. La otra C o la otra clave para entender la familia, las creencias, aquello que se da por cierto. Frente a la enfermedad, cada sistema familiar va a desarrollar una convicción de qué significa estar enfermo. Veámoslo en términos de si un chico con un resfriado significa que está enfermo, no puede ir al colegio, o por el contrario, tú nunca debes faltar, debes de ir, solamente cuando estés verdaderamente enfermo, comillas, deberías asistir. En ambos grupos familiares, ambos miembros se encuentran realmente enfermos, pero la construcción o la creencia de qué es estar enfermo obviamente va a ser diferente. Emocionalmente va a haber una ligazón o un sustento a esa respuesta de qué significa estar enfermo. Otro aspecto en relación con las creencias es: ¿nuestra enfermedad nos pertenece a nosotros o nos pertenece a todos los demás? ¿Es algo que manejamos como algo del grupo central, nuclear, familiar, o todos los demás miembros y la familia extensa y otras personas deberán darse cuenta? Diferentes aspectos entonces de qué significa estar enfermo deberán ser evaluados en el momento en que nos transmiten esa idea de algún miembro de nuestra familia se encuentra enfermo. Otra clave, otra C, tiene que ver con el ciclo vital. ¿Quién está enfermo en el grupo familiar y en qué momento de su ciclo vital se encuentra, o en qué momento del ciclo vital se encuentra el sistema familiar? Ejemplo, una familia recién constituida, una pareja, uno de los 2 miembros de la familia padece algún tipo de enfermedad. Probablemente sea diferente el significado, así encontramos que ese mismo sistema familiar 10 años después, con 2 hijos, y el padre cabeza de familia sufre una enfermedad que se considera grave e incapacitante. De hecho, las respuestas serán completamente diferentes y aquí estaremos contemplando en qué momento del ciclo vital se halla cada miembro y en qué momento del ciclo vital se halla la familia como tal. Otra clave, otra C, tiene que ver con la comunicación. Cómo nos comunicamos dentro del grupo, cómo transmitimos tanto los aspectos emocionales como los aspectos racionales. Somos una familia que califica, somos una familia que descalifica. La condición de estar enfermo significa todos te apoyamos, o por el contrario, tú eres responsable de tu enfermedad, comillas, tú te lo buscaste, por lo tanto la debes de asumir. Todos estos aspectos en términos de cómo se califica, cómo nos comunicamos en el grupo, qué relatos previos han existido sobre enfermedad, van a definirnos cuál es el tipo de respuesta. Podríamos encontrar una familia que definitivamente todos enfrentamos el problema de la enfermedad, o por el contrario, todos sentimos que es una responsabilidad de él solo y otro miembro del subsistema. Si vemos cada una de las Cs que hemos estado trabajando, en la medida en que vamos avanzando, vamos interactuando con las diferentes Cs. Es quién está enfermo en el grupo familiar dentro de la construcción, cuál es la creencia que hay alrededor de esa enfermedad dentro del sistema familiar, cómo es el sistema de comunicación y en qué momento del ciclo vital está ocurriendo. Finalmente, la última clave para que nos faltaba, la última C, corresponde a la circularidad. Podemos ver a la familia de la enfermedad como un sistema lineal desde el cual nosotros estamos acá contemplando lo que ocurre, o por el contrario, podemos interactuar con ese sistema familiar y somos una parte de la historia.
En una forma, cuando interactuamos desde la circularidad, somos nosotros con nuestras propias CES, nuestra construcción de familia, nuestras creencias, nuestro sistema de comunicación y nuestro momento de ciclo vital, los que comenzamos a interactuar con esa parte del grupo familiar. En resumen, estas 5 Cs probablemente constituyen una herramienta que nos ayuda a entender la respuesta de una familia frente a la enfermedad y también frente a otros aspectos de las diferentes dinámicas cotidianas de los grupos familiares.